Emiliano Zapata, Entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Capítulo 8. La toma de Chilpancingo. Zapata, solamente un jefe guerrillero. Entraba el año 1914 y el entusiasmo revolucionario zapatista no había decaído. Zapata, jefe de la Junta Revolucionaria del Centro y del Sur de la República, dirigía preferentemente acciones guerrilleras rebeldes sobre Tlalquiltenango, Jojutla, Puente de Ixtla, Amecameca, Ozumba y ocasionalmente sobre poblados periféricos al Distrito Federal. No obstante, esa pequeña guerra no tardó en convertirse en una peligrosa atadura que limitaría el futuro del zapatismo. Desde finales de 1913, Emiliano Zapata contemplaba un panorama poco alentador para su causa. Militarmente, el constitucionalismo avanzaba firme hacia el sur, enarbolando el Plan de Guadalupe, es decir, el regreso al gobierno maderista por parte de Venustiano Carranza. Y sin coincidencia alguna en materia agraria con el Plan de Ayala. Nada beneficiaría al estatus político si Huerta renunciaba y ascendiera al poder el grupo de científicos en las elecciones. Un cambio en la imagen del movimiento zapatista era urgente para fortalecerlo con una renovada estrategia política y militar que diera a la Revolución del Sur preponderancia a nivel nacional con base en la composición de un ejército confederado revolucionario, integrado por fuerzas rebeldes de Morelos, Puebla, Guerrero, Tlaxcala y de otros estados. Ese robustecimiento de imagen haría factible su tan anhelado plan para tomar la Ciudad de México. Entonces el poderoso país del norte podría interesarse en darle apoyo, respaldo y reconocimiento, con lo que consecuentemente la banca internacional accedería a proporcionarle préstamos para la adquisición de suficiente armamento y municiones, requeridos en grandes campañas militares futuras. Para alcanzar el propósito anterior, Zapata comprendió que su cuartel general debía cambiar su sitio de operaciones para conceptuar un horizonte de acción más amplio, así como para la realización de alianzas sin los sobresaltos de los constantes ataques gubernamentales. Debía actuar como lo hizo en 1911 cuando se trasladó junto con Montaño y otras personas a Miquetzingo y Ayojuxtla en la zona montañosa al sur del estado de Puebla, para dar forma definitiva a la redacción del Plan de Ayala, así como para su alto nivel de oficiales, así como para que su alto nivel de oficiales lo firmaran. De este modo, Zapata reconoció que Morelos ya no le serviría como zona central de operaciones, por lo que le era apremiante abandonarlo temporalmente y trasladar su cuartel general al norte de Guerrero, y así planear y estructurar el desarrollo de su nueva guerra. Zapata, hábil, político y general de un ejército confederado. Los obstáculos
a los que se enfrentó Emiliano Zapata durante la toma del Chilpancingo no le eran desconocidos. En mayo de 1911 supo cómo vencer en Cuautla al quinto regimiento de artillería porfirista, afamado como el invencible Quinto de Oro. Los grandes retos del pasado transformaron a Emiliano en autodidacta para las artes de la guerra, en un general experto no solo en los ataques guerrilleros, sino en la movilización de grandes contingentes en la conquista de lugares específicos. Para Womack Jr. fue acertada la decisión de Zapata de cambiar su cuartel general al norte de Guerrero, porque ello implicó utilizar hábilmente la geografía política y el sistema de comunicaciones del Estado. El ferrocarril de la Ciudad de México llegaba hasta Iguala y eran necesarios 2 o 3 días de dura marcha para cruzar el río Balsas, infestado de paludismo, y luego las montañas para llegar a Chilpancingo, la capital. Los operativos guerrilleros continuaron, en tanto que Genovevo de la O, Felipe Neri y Francisco Mendoza mantenían ocupadas a las tropas federales en sus distritos. Desde su nuevo cuartel general, Zapata ordenaba ataques a los destacamentos federales ubicados en los límites de Puebla y Morelos. Buscaba distraerlos de las labores y así coordinar las diversas fuerzas rebeldes de guerreros que, por supuesto, pasaron a ser parte de una fuerza revolucionaria conjunta o confederación revolucionaria que en su primera actuación llevaría a cabo el aislamiento y, posteriormente, la toma de Chilpancingo. En el sur de México no existía otra capital estatal con tantos factores a favor para la forma del movimiento revolucionario. Además del prestigio implícito en la victoria, el botín de guerra de armas y municiones daba recursos para atacar Acapulco, inicio de la ruta marítima para comunicarse con el norte. ¿Y por qué no? Al apoderarse de Iguala, las fuerzas rebeldes podrían avanzar por el centro y el sur del país hasta montar un ataque final contra la Ciudad de México a través de Morelos. Las gestiones políticas de unificación de Zapata, dirigidas a los principales jefes del centro y del sur de Guerrero, Salgado, Díaz, Gómez y Castillo, no tardaron en dar frutos. Dichos jefes, quienes en el pasado reconocieron formalmente la autoridad del cuartel general zapatista, aceptaron la dirección de Zapata. Otro importante jefe guerrerense de la Costa Chica, meridional, que se unió al movimiento fue Julián Blanco, antiguo maderista, luego incorporado al bando constitucionalista, cuando Huerta se apoderó del poder. Semanas después, Zapata, Blanco y los otros jefes de Guerrero se reunieron para discutir las condiciones de la unión militar. El 18 de enero, Montaño, a nombre de Zapata, y Blanco, en el cuartel de este, firmaron un tratado de adhesión. En todos los casos, salvo el de Mendoza y otros jefes de menor importancia, Zapata conservó la lealtad de sus fuerzas. Se afirmaba que tan impresionante era la confederación revolucionaria que se estaba forjando, que inclusive comenzaron a desertar guarniciones federales para incorporarse a sus tropas. Womack Jr., 2010, página 177. Lo que más perjudicó los planes de Zapata fue la falta de pertrechos militares. Necesitaba más armas y municiones de las que las incursiones, las raterías y las pequeñas compras en el mercado negro le podían proporcionar. Pero nunca le llegaron pertrechos de los revolucionarios del norte o de Vázquez Gómez, que se encontraba en Estados Unidos. Womack Jr., 2010, página 177. No obstante, Chilpancingo seguía en la mira y se iniciaron acciones militares en su contra. Zapata señaló qué operaciones tendrían que llevar a cabo los jefes comprometidos y las circunstancias en que habrían de actuar. Los jefes de Morelos,
Aprendieron a sincronizar sus ataques en 3 o 4 cabeceras de distrito a la vez para crear confusión en el enemigo. Así se capturaron y ocuparon permanentemente poblaciones estratégicas al norte de Guerrero. El Ministerio de Guerra estuvo enterado de lo anterior, pero por carecer de refuerzos le fue imposible apoyar los lugares amenazados. En Cuetzala, Zapata convocó a una junta de jefes donde concedió el mando del ataque a Chilpancingo a Jesús Salgado y se discurrieron los detalles finales de las funciones que cada uno tendría que desempeñar. El 9 de marzo, los soldados de blanco ocuparon sus posiciones al sur de la capital del estado. Hacia el oeste se ubicó la división de Salgado y en el norte la de Castillo. El 12 de marzo, Zapata llegó a las cercanías de Chilpancingo con aproximadamente 2,000 refuerzos de Puebla y Morelos, estableciendo su cuartel general transitorio en Tixtla, a unos cuantos kilómetros al noroeste de la capital de Guerrero. Según Walmart Jr., 2010, las tropas revolucionarias sumaban cerca de 5,000 hombres, mientras 1,400 federales estaban al mando del general Cartón. En cambio, Gildardo Magaña, 2009, menciona que las fuerzas gubernamentales pasaban los 2,000 hombres con cañones, ametralladoras y dotación suficiente para resistir un largo sitio. Una de las primeras disposiciones que dictó el general Zapata fue la de aumentar algunos efectivos de las fuerzas guerrerenses con elementos de la columna que llevaba y personalmente estuvo haciendo recorridos a lugares en que se hallaban los revolucionarios para enterarse de que se estuvieran cumpliendo las órdenes dadas, así como para darse cuenta de las posiciones del enemigo y para alentar a las fuerzas cuyo estado de ánimo auguraba un éxito completo. El día 14 se cerró el cerco, quedando establecido en toda forma el sitio a la plaza de Chilpancingo. Dispuestas así las cosas, el general Jesús H. Salgado, con aprobación del general Zapata, corrió instrucciones para que el asalto y la toma de la ciudad se llevaran a cabo el día 26. Pero un incidente inesperado precipitó los acontecimientos. Inesperadas y audaces acciones militares. Gildardo Magaña relata que el día 23 llegó el general Encarnación Díaz, Chon Díaz, como cariñosamente lo llamaban todos sus compañeros, procedente de Zumpango. Encabezaba a sus fuerzas visiblemente impacientes por la llegada del combate. En este punto se hallaba el general Eliodoro Castillo, con quien el general Díaz entabló el siguiente diálogo. ¿Qué hay, Pelón? ¿Qué dicen esos vales? Pelón era el mote cariñoso con el que los surianos llamaban al general Eliodoro Castillo, y los vales a quienes el general Encarnación Díaz se refirió eran los federales sitiados. Allí están, Contestó el interpelado señalando la plaza sitiada. ¿están muy enojados? Algo, hay de todo. ¿Qué instrucciones tienes? El general Salgado, como general en jefe, Ha dispuesto que el día 26 se ataque la plaza. Muy bien, esas son órdenes del general en jefe, dijo Chon Díaz. pero yo he ofrecido cenar esta noche en Chilpancingo y si gustas acompañarme, te invito. Magaña, 1979, capítulo 3, páginas 334 a la 335. Estas palabras fueron una clara provocación para el general Castillo. Chon, sin esperar respuesta, prendió
las espuelas a su fogoso caballo y se dirigió hacia las fortificaciones de la plaza, seguido por sus soldados. Tras ellos, el general Castillo y su gente, enardecida por la actitud y presencia de sus camaradas, lo siguieron. El fuego cruzado, provocado por aquella acometida, no cesó, sino hasta la madrugada del día 24, cuando los revolucionarios se apoderaron del centro de la ciudad. Ese día, el cónsul norteamericano en Acapulco telegrafió a Washington: la caída de Chilpancingo ha sido la acción más decisiva que se haya librado hasta ahora en esta región. Omar Jr., 2010, página 179. Bibliografía: Magaña G., 2009, Emiliano Zapata y el agrarismo en México. En línea, México, disponible en www.antorcha.net, accesado el 18 de octubre del 2011. Omar Jr., J., 2010, Zapata y la Revolución Mexicana, México, siglo XXI, editores. Capítulo 9. 1914. Invasión norteamericana a México desde Veracruz. En los capítulos anteriores describí y analicé algunas incidencias históricas del movimiento revolucionario al sur de nuestro país, especialmente en el estado de Morelos entre los años 1911 y 1914. Revisé también la llamada Decena Trágica, que costó la vida de mexicanos, incluyendo la del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, para dar ascenso al poder a Huerta. En el presente apartado abordo uno de los temas en el que Estados Unidos se manifestó en el mundo con diversas acciones intervencionistas, tanto políticas como militares. Recordemos el siglo XIX, cuando en una de estas acciones se perdió más del 50% del territorio nacional. El presente capítulo trata sobre la invasión norteamericana en Veracruz en el año 1914, tema al que recurriré con diversos autores especializados que plantean la causa y el efecto de lo acaecido en este episodio de la historia nacional. La invasión. Cronología de los hechos. En 1913, con Woodrow Wilson como presidente de los Estados Unidos, se desconoció el pacto de la embajada, por medio del cual Victoriano Huerta accedió ilegalmente a la presidencia del país y prohibió el envío y venta de armas al gobierno de México. Pese a esto, las publicaciones periódicas norteamericanas, antes tan favorables a la revolución y a la democracia mexicana, ahora acusaban a Wilson por su debilidad e indecisión, exigiéndole poner las manos sobre México. A finales del mismo año, con el propósito de contrarrestar el bloqueo, Huerta logró que León Rust, vicecónsul ruso, adquiriera gran cantidad de armas y municiones en Inglaterra para que su traslado a México no fuese detectado por Estados Unidos. Fueron enviadas al puerto ruso de Odessa, de allí a Hamburgo, Alemania, de donde las transportaron a Veracruz. En el Ipiranga
buque perteneciente a una línea alemana naviera, la APAC. El incidente Tampico. El 9 de abril de 1914, la autoridad militar huertista de Tampico aprendió a un grupo desarmado de marinos norteamericanos y que el almirante Mayo, comandante de la flota norteamericana de visita aparente en aguas mexicanas, exigía que, en desagravio a las fuerzas de Estados Unidos, la comandancia militar del puerto ordenara un saludo a la bandera de las barras y estrellas. Valdés, 1963, página 326. Otra versión. En 1914 existía la orden del presidente Victoriano Huerta de prohibir la navegación en el área costera de Tampico y el desembarco en sus muelles a todo tipo de embarcaciones menores, nacionales o extranjeras, cuando las fuerzas constitucionalistas amenazaron el puerto y Cuando las fuerzas constitucionalistas amenazaran el puerto y existiesen maniobras militares defensivas del gobierno federal al mando del general Ignacio Morales Zaragoza. En abril, los buques de la flotilla del Golfo de la Marina de México, formada por la corbeta Zaragoza, cañonero Nicolás Bravo y Veracruz, que se encontraban bajo el mando del comodoro Manuel Azueta, había sido enviada al puerto de Tampico, Tamaulipas, para apoyar a las fuerzas federales que combatían a los constitucionalistas al mando del general Gabriel Carballo, vicealmirante, y M.N. Mario Lavalle Argudín, la Armada en el México independiente, página 149, citado en Tiznado y Cols. Frente a Tampico estaban anclados los buques norteamericanos de guerra Connecticut, Dolphin, Des Moines, Cyclops y Solaz, al mando de el contraalmirante Henry T. Mayo. El 9 de abril, 8 marinos americanos provenientes del USS Dolphin desembarcaron en una lancha en el muelle Iturbide del puerto, en donde el coronel Hinojosa de la guarnición local los detuvo, conduciéndolos a la comandancia de la plaza, alegando violaciones a las disposiciones existentes. El cónsul de los Estados Unidos y el almirante Henry T. Mayo, al mando de los buques en Tampico, se inconformaron. Los marinos fueron puestos en libertad con la excusa del jefe de la guarnición. Las autoridades americanas no aceptaron las disculpas y exigieron una satisfacción pública consistente en el izamiento de la bandera norteamericana en un lugar oficial, al tiempo de 21 cañonazos en su honor, los que serían contestados desde el Connecticut, el buque insignia. El general Morelos Zaragoza considera que esa petición no es digna para ningún país y se niega rotundamente a que ocurriera el evento. Se esperaba que los americanos atacaran Tampico, pero la cuarta división de la flota del Atlántico se dirigió hacia el sur. La intención era dirigirse a Veracruz, donde ya se planeaba un desembarco. Tiznado y Cols, página 16. Lo sucedido en Tampico fue considerado como agresión a Estados Unidos por los periodistas norteamericanos, razón por la cual se levantó un tsunami de protestas populares para que el gobierno estadounidense pusiera fin al huertismo.
El 20 de abril, el presidente Wilson se presentó al Congreso de su país y advirtió: bajo ninguna circunstancia, Estados Unidos declararía la guerra a México. El pueblo americano, sin embargo, parece querer la guerra con México, pero la guerra no estallará si se puede evitar. Valadez, 1963, página 328. Un día después, Wilson supo del próximo arribo del buque Ipiranga a Veracruz y ordenó el inmediato desembarco de 6,000 marinos e infantes de guerra de 4 barcos estadounidenses de la Cuarta División del Atlántico, trasladados desde Tampico días antes bajo las órdenes del contraalmirante Frank Friday Fletcher. Al percatarse de la gran cantidad de embarcaciones estadounidenses fondeada frente al puerto de Veracruz, el Ipiranga cambió su rumbo hacia el antiguo Puerto México, hoy Coatzacoalcos, donde logró desembarcar los pertrechos. Sin embargo, más tarde fue capturado por las tropas constitucionalistas. El ataque yanqui al puerto, sin ningún comunicado de declaración oficial de guerra al gobierno mexicano, comenzó por ocupar los edificios más importantes. 1,200 soldados, al mando del comandante militar de la plaza y el general Gustavo Mas, se habían retirado del lugar por mandato del mismo Huerta, dejando solo a 180 soldados resguardando el equipo que se encontraba en el cuartel militar. A pesar de ello, se integró una heroica defensa por 90 cadetes de la Escuela Naval Militar, 100 soldados del 19º Batallón y voluntarios civiles. El almirante Frank Friday Fletcher quedó como comandante del puerto. La bandera norteamericana permaneció izada en Veracruz hasta el día 23 de noviembre de 1914, cuando las tropas extranjeras abandonan el puerto y las fuerzas constitucionales del general Heriberto Jara recuperaron la ciudad. Comentarios sobre los acontecimientos nacionales e internacionales. ¿Por qué fue poco probable que la guerra estallara? En los últimos 20 años del siglo XIX, Estados Unidos, una vez superadas las secuelas de la guerra civil, se convirtió en el primer productor agrícola del mundo y en una gran potencia industrial que se aproximaba a Inglaterra, a la que rebasó en los primeros años del siglo XX. En Europa, los sentimientos revanchistas de Francia por la derrota sufrida por Prusia en la guerra franco-prusiana de 1870 a 1871 y la dolorosa apropiación de los ricos yacimientos carboníferos franceses de Alsacia y Lorena por parte del llamado Segundo Reich prusiano, así como por las ambiciosas aspiraciones expansionistas manifiestas por las potencias europeas durante 1910 a 1913, crearon las condiciones propiciatorias para el inicio de una gran conflagración mundial. A mediados de 1914, la actitud norteamericana en contra del gobierno huertista hacía suponer al presidente de facto que podía recurrir al aún fresco sentimiento anti-norteamericano del mexicano por la pérdida de más del 50% del territorio nacional entre 1846 y 1848. El gobierno de Estados Unidos intuyó la inminente caída de Huerta y creía que éste optaría por una coalición con el bloque Alemania, Austria, Hungría. Algo atractivo, sobre todo para Alemania, que desde tiempos de Porfirio Díaz pretendía un nexo de esa naturaleza con México por su estratégica proximidad con su vecino del norte. Y si bien México atravesaba por momentos sociopolíticos caóticos, era innegable su potencial bélico. Además del ejército federal en el norte del país, existían divisiones militares
constitucionalistas sólidamente organizadas y estructuradas, con probada experiencia en combates regulares. En el sur, Centro operaba especializada en la guerra de guerrillas, la Confederación Revolucionaria Morelos, Puebla, Guerrero, con el general Emiliano Zapata Salazar al frente. Con estos elementos, un enfrentamiento bélico con México resultaría riesgoso, costoso y desgastante para los Estados Unidos. El 28 de junio de 1914 se precipitó la guerra de Austria contra Serbia, desencadenando la Primera Guerra Mundial, cuando el archiduque Francisco Fernando, aspirante a la corona austrohúngara, y su esposa Sofía Šotek fueron asesinados por el joven estudiante nacionalista serbio Gavrilo Princip. El movimiento zapatista durante la segunda invasión norteamericana. En la semana siguiente a la invasión de Veracruz, el gobierno federal llamó a las tropas federales del Distrito Federal como refuerzos de emergencia. En Morelos se evacuaron tropas de 4 de las 6 cabeceras de distrito: Jonacatepec, Cuautla, Yautepec y Tetecala, quedando en consecuencia en manos de los zapatistas. La propia Cuernavaca estaba tan debilitada que el jefe militar despidió a todos los extranjeros y ordenó a todos los norteamericanos que abandonaran la ciudad. Declaró que ya no podía hacerse responsable de su seguridad. Omar Jr., 2010, página 182. Huerta describió tendenciosamente la intervención norteamericana como si fuera el primer paso para una invasión en grande. Emprendió ruidosas y atropelladas procesiones callejeras, pretendiendo simular la existencia de una gran organización de patriotas voluntarios, invitando a los jefes revolucionarios para combatir, asociados al gobierno, contra los invasores yanquis. En Morelos, los emisarios huertistas llegaron rápidamente a los campamentos de los jefes más sobresalientes. El 24 de abril, oficiales federales invitaron a De la O a que se rindiera al gobierno y los ayudara a luchar contra los norteamericanos. 2 días más tarde, De la O recibió la misma invitación de Joaquín Miranda y de su hijo de igual nombre, Joaquín, 2 exrevolucionarios que se habían vuelto huertistas. Omar Jr., 2010, página 182. De la O los detuvo por considerarlos traidores y los envió al cuartel general para ser juzgados, donde Palafox, en corte marcial, los mandó fusilar. Ningún jefe zapatista aceptó ofrecimientos de los enviados. En cada caso, informaban al cuartel general que se encontraba en Tlaltizapán de lo que habían descubierto y pedían instrucciones. Los sucesos de Veracruz hacían que le hirviera la sangre, declaró Zapata, pero no pensaba unirse con Huerta. Si los norteamericanos invadían el país, como dijo, defendería la República, pero independientemente, como jefe de la Revolución de Ayala y no en conexión con las fuerzas federales. Omar Jr., 2010, 182. Renuncia y huida de Victoriano Huerta. La noche del 14 de julio de 1914, Huerta llamó a Francisco S. Carvajal, quien previamente había sido ministro de gobierno y jefe de gabinete, y le confió que abandonaba el país, dejándolo en su lugar por ser un jurisconsulto capaz de entenderse con el gobierno de Estados Unidos. Le encargó llevar un pliego con su renuncia a la supuesta presidencia de la República a la Cámara de Diputados, que con ese documento dictaminaría lo conveniente para salvar a la patria amenazada por el enemigo extranjero.
Huerta salió de la Ciudad de México el 15 de julio, dirigiéndose a Puerto México, hoy Coatzacoalcos, Veracruz, donde embarcó para las islas del Caribe. Mientras tanto, en Rock Creek Park, el presidente Wilson, reunido con sus principales colaboradores, se enteró de la noticia que produjo tanta alegría: que el secretario de Estado Bryan y el secretario del Tesoro William McAdoo se abrazaron y bailaron como loca pareja de muchachos. ¿Acaso celebraban los prometedores acuerdos que tenían con el jefe Carranza, cuyas fuerzas norteñas avanzaban victoriosas rumbo a la Ciudad de México? Bibliografía: Magaña G. 2009. Emiliano Zapata y el agrarismo en México. En línea, México, disponible en www.antorcha.net. Accesado el 12 de octubre de 2011. Tiznado, J. E. Coles. Segunda intervención norteamericana en México, 1914. México, Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina. En línea. México, disponible en www.cesnav.edu.mx, /foro-new-historia, siglo XIX, PDF, segundo PDF accesado el 18 de octubre de 2011. Valdés J. 1993, Historia General de la Revolución Mexicana, tomo tercero, La ocupación de Veracruz, México, Manuel Quesada Brandi, editor. Walmart Jr., J. 2010, Zapata y la Revolución Mexicana, México, siglo XXI, editores. Aquí termina el capítulo número 9 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito, que escribió el licenciado Jesús Pérez Uruñuela. Son las 2 de la tarde en punto y hoy es un magnífico día, martes 9 de noviembre del 2021.